que los narcóticos son la principal familia de los analgésicos más potentes que se ha descubierto en la historia de la farmacología es un hecho innegable. Pero no todos los narcóticos tienen el mismo poder. Si tomamos como referencia al primer narcótico de la historia, a la morfina en sí, de ahí podemos establecer jerarquías de fármacos narcóticos que se pueden comparar o se le puede comparar el efecto terapéutico respecto a un patrón único, como en este caso es la morfina. Tenemos narcóticos de un gran poder terapéutico, es decir, su efecto excede la potencia normal de la morfina, como puede ser el fentanilo y todas sus variantes, el alfentanilo, el carfentanilo o el remifentanilo. También tenemos algunos análogos que tienen una acción parecida a la morfina, como por ejemplo la dolantina. Y también tenemos lo que se conocen como narcóticos menores u opiáceos débiles. Fármacos que tienen un alto poder analgésico, pero que no llegan a la potencia estándar de la morfina. Aquí encontramos dos fármacos especialmente, la codeína y el tramadol, el cual se utiliza mucho para los tratamientos terminales y cuidados paliativos cuando el paciente refiere un gran dolor y la morfina u otros narcóticos no son viables. El tramadol es un fármaco que pertenece a la familia de los narcóticos, es decir, sustancias de un alto poder analgésico. El tramadol dentro de los narcóticos se incluye en el grupo de los opiáceos de tipo débiles, junto con otras sustancias como por ejemplo la codeína. Y el tramadol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Adolonta. Y también decir que el tramadol se suele asociar a otras sustancias analgésicas, como por ejemplo con los AINES normales, para potenciar el efecto analgésico. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del tramadol, donde vemos la presencia de dos anillos de tipo carbono, es decir, un grupo benceno y un grupo hexacíclico, al cual se le unen diversas estructuras, como por ejemplo un grupo amino completo, un grupo de tipo éster, un enlace de tipo éster, y también la presencia de un singular grupo hidroxilo, de ahí el nombre final de tramadol. Sin desviarse mucho de la línea de los narcóticos en sí, el tramadol se utiliza para el tratamiento y la paliación del dolor, cuando este es de tipo moderado a crónico. Y también tenemos que decir que el tramadol se utiliza mucho en los cuidados paliativos, es decir, en el final de la vida, especialmente si el paciente no se le recomienda la administración o tiene cierta mala predisposición al uso de otros narcóticos mayores, como podría ser la morfina, la dolantina, la petidina o el propio fentanilo, por lo cual el tramadol es muy útil en los cuidados terminales para la paliación del dolor. Incluso siendo
un narcótico de tipo débil, como por ejemplo la codeína, no se puede obviar las contraindicaciones que tiene el tramadol, como por ejemplo en las propias alergias a la molécula en sí, en intoxicaciones, ya que el tramadol, como todos los narcóticos, disminuye la actividad respiratoria, es decir, ejerce una depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, con los cuales tampoco está indicado el tramadol. Tampoco se debe de utilizar en la insuficiencia hepática, renales y también respiratorias. Y también se ha demostrado que el tramadol es mejor evitarlo en la epilepsia. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el tramadol se utilizará con mucha cautela en poblaciones frágiles y de edad avanzada, como por ejemplo en la geriatría, los cuales pueden ser más susceptibles a la aparición de adversidad o la génesis de tolerancia. Si el paciente tiene cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, el tramadol se utilizará con mucha cautela, valorando siempre la necesidad del tramadol en el paciente y el grado de fallo hepático o renal que tenga el mismo. Por supuesto, hay que valorar de una forma subjetiva y también objetiva la escala del dolor que tenga el paciente, como por ejemplo en la escala EVA, y de ahí ver si el tramadol sirve para el tratamiento o la terapia analgésica que necesita el paciente. Por supuesto, en situaciones críticas, como por ejemplo en los traumatismos craneoencefálicos, la hipertensión craneal o en los shocks en cualquiera de sus variantes, el tramadol, como todos los narcóticos, se utilizará con mucha cautela, sabiendo que, como veremos más adelante, en el siguiente apartado, es un depresor respiratorio y de la función nerviosa central. Ya que es idéntico al resto de los narcóticos, aunque tenga un poder menor que la morfina, puede haber un riesgo de abstinencia, es decir, un cuadro de tolerancia, que el paciente necesite cada vez dosis mayores de tramadol sin tener que alcanzar un techo terapéutico. En las poblaciones pediátricas, en la adolescencia y en la infancia, el tramadol se utilizará con mucho ojo, ya que no hay mucha información disponible de este fármaco para el uso en estas poblaciones, así como también en pacientes neumópatas. Si ya de por sí el paciente tiene problemas respiratorios, por mínimos que sean, el tramadol puede agravarlos al ser un depresor respiratorio. Y también hay que controlar las dosis del tramadol y siempre tener en cuenta el riesgo de sobredosis, teniendo el antídoto de todos los narcóticos, la naloxona, a mano por si fuera necesaria. El mecanismo de acción del tramadol es absolutamente idéntico al de su familia, de los narcóticos, sean de tipo fuertes, normales o leves, al cual pertenece el tramadol. Como hemos repetido antes, el tramadol es un opiáceo sintético menor, es decir, en la escala de analgesia de la Organización Mundial de la Salud se engloba en el escalón de tipo 2, es decir, analgésicos fuertes y opiáceos débiles, como por ejemplo el nolotil o la codeína. Tenemos que saber que el tramadol, en comparación con el patrón estándar de los narcóticos, es decir, con la morfina, el tramadol tiene un poder terapéutico que equivale a 1/10 parte de la morfina. Y si lo comparamos con su hermano de los narcóticos menores, con la codeína, tiene la mitad de poder que la misma. Pero esto puede variar dependiendo de la sensación de dolor que tenga el paciente, así como de la vía de administración que utilicemos. Y evidentemente, desde el punto de vista fisiológico, el tramadol ejerce su mecanismo de acción mediante la inhibición de
los receptores de tipo opiáceos, receptores de tipo delta, kappa y mu, siendo estos últimos por los que tiene más afinidad el tramadol. Pero a su vez también se ha demostrado que el tramadol inhibe la recaptación de catecolaminas, lo cual ¿qué conlleva? A que el tramadol presenta una especie de mecanismo dual, aunque su principal efecto es como opiáceo de tipo menor. Y también decir que, a favor del tramadol, es un narcótico sin efectos gastrointestinales ni cardiovasculares. De ahí que se utiliza mucho en los cuidados finales de la vida, en los pacientes terminales y los tratamientos paliativos. Las vías de administración más usuales del tramadol suelen ser bastante variadas, pero especialmente tenemos que quedarnos con dos tipos. Tenemos la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas para su administración oral, donde las dosis varían de 50 a 200 miligramos. Y también tenemos la vía parenteral, especialmente por vía intramuscular, intravenosa, periférica y o central, y también tenemos la vía subcutánea, por ejemplo, para los cuidados paliativos, y usualmente se suele presentar el tramadol en forma de presentación de viales con una concentración aproximada de 50 miligramos por mililitro, o más usualmente 100 miligramos en 2 mililitros. La posología más habitual del tramadol suele ser muy variada y diversa debido a los múltiples usos que tiene el tramadol, tanto en el tratamiento del dolor moderado crónico, así como en la paliación del dolor terminal. Por ejemplo, si utilizamos la vía parenteral para la administración del tramadol, sea intramuscular, intravenosa o subcutánea, utilizaremos una dosis de 100 miligramos a pasar en 30 minutos, como una dosis de inicio. Y de ahí, si fuera necesario, establecer una dosis de mantenimiento de 50 a 100 miligramos cada 6 u 8 horas. Siempre administrando como máximo 300 miligramos diarios, aunque el rango habitual del tramadol dentro de la diversificación del amplio abanico que tiene de dosis suele quedarse en una estandarización de 100 miligramos cada 12 horas aproximadamente. En pediatría se suele utilizar solamente la vía parenteral intravenosa, administrando alrededor de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas, lo cual equivale a unos 40-50 miligramos cada 12 horas, dependiendo del peso del paciente. Y si utilizamos el tramadol por vía oral, podemos utilizar de 50 a 100 miligramos cada 12 horas, y siempre teniendo en cuenta que el tramadol también existe en formas de tipo retard, es decir, fórmulas de liberación retardada, para que las dosis no sean cada 12 horas o cada 24 horas de forma diaria, sino dar dosis cada 3 días, 4 días o incluso cada semana. Y por supuesto, evitar la tolerancia en ambas situaciones. Siempre valorar que el paciente no presente un cuadro de abstinencia que nos obligue a utilizar dosis mayores del tramadol para el control del dolor, lo cual conllevaría a una mayor aparición de efectos adversos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del tramadol con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el tramadol. Y también se ha demostrado que el mismo tiene incompatibilidad con algunas sustancias farmacológicas, algunas de ellas muy habituales, como por ejemplo el diazepam
el ácido acetilsalicílico y con el diclofenaco, uno de los principales AINES. Por lo cual, con ambos fármacos, tanto con el diazepam como el diclofenaco, el tramadol no se utilizará por la misma vía de administración, sino que se separarán en administraciones diferentes. Y dentro de las interacciones, el tramadol tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos si se mezcla con el alcohol, con los anticoagulantes de tipo orales, con los ISRS, con los IMAOs, con los antidepresivos y en general, como todos los narcóticos, con sustancias que sean depresoras de la actividad respiratoria y de la actividad del sistema nervioso central. Y dentro del antagonismo hay sustancias que pueden inhibir al tramadol, como por ejemplo la carbamazepina, de ahí el riesgo que hay del tramadol con la epilepsia, y también con la buprenorfina, la cual se puede utilizar para desintoxicar o deshabituar a un paciente que presente cuadros de abstinencia al tramadol. Y no olvidar, por supuesto, el principal antídoto de todos los narcóticos, incluyendo el tramadol, la naloxona. Es muy fácil saber cuáles son los efectos adversos del tramadol, ya que, como todo narcótico, aunque sea de tipo menor o débil, el mismo tramadol presenta los efectos adversos comunes de la propia familia farmacológica, siendo dos muy especiales y que hay que tener bien en cuenta: la depresión respiratoria y la depresión del sistema nervioso central. Pero también puede haber otros efectos adversos, como por ejemplo la aparición de dispepsia y de vértigos, la aparición de estreñimiento, lo cual suele ser bastante raro, ya que el tramadol es un narcótico sin efectos gastrointestinales, pero aún así no hay que negar la ínfima posibilidad de que pueda haberlos. Puede haber cuadros también de cefalea y de mareos, así como de diaforesis, un aumento de la sudoración. Y alteraciones del sueño, como por ejemplo insomnio, vigilia, fatiga, y también puede haber cuadros de depresión, tanto respiratoria como del sistema nervioso central, siendo estos los más comunes. Y por supuesto también nos falta el tercer efecto adverso más importante del tramadol y en general de los narcóticos: la aparición de tolerancia, es decir, cuadros de abstinencia, que el paciente se pueda volver relativamente adicto a la administración continua de tramadol. Y por último decir que en el embarazo y la lactancia el tramadol tiene categoría C, es decir, se puede administrar tanto durante el embarazo como durante la lactancia, pero debido a los efectos adversos de depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, el tramadol puede ocasionar daños tanto durante el embarazo como en la lactancia, ya que se secreta muy poco por la leche materna y ello puede provocar daños en el recién nacido, por lo cual, si se evitan ambas situaciones, mejor. Finalmente nos queda decir que el tramadol, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se ha demostrado de que sea un fármaco dializable o no. No hay muchos estudios que evidencien una eliminación extracorpórea del tramadol y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ya que en aquellos pacientes con un evidente grado de daño hepático y o renal, así como también respiratorio, el tramadol no se suele utilizar. También tenemos que decir que las dosis de el tramadol son muy variadas. Recordemos también que existen dosis retard, de liberación prolongada. Siempre tener en cuenta que el tramadol puede acarrear depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, incluso siendo un opiáceo menor,
de una similitud como la codeína. Todos los narcóticos tienen los mismos efectos adversos. Y también decir que hay que revisar las interacciones del tramadol, saber la vía de administración que vamos a utilizar para el paciente. Por ejemplo, en cuidados paliativos se suele utilizar mucho la vía subcutánea, y también tener en cuenta que el tramadol, a diferencia de la mayoría de los narcóticos generales, pertenece al escalón 2 de analgesia de la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, el tramadol tiene su propio antídoto, en general de todos los narcóticos, la naloxona, la cual la utilizaremos a las dosis recomendadas cuando se sospeche o haya un cuadro de sobredosis por tramadol.